Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos, todas y todes a este nuevo episodio de Bizarro Talks, un espacio de entrevistas con personas, gestores, artistas creativos de la música, del arte, del cine, de la cultura, de muchos espacios. Hoy vamos a tener como invitado, voy a tener como invitado a un productor, músico, pianista, activista, mejor dicho, un artista muy multifacético que recientemente eh, hizo la musicalización de la película Memoria. Estoy hablando de César López. Bueno, estamos esperando a que él se conecte, esperemos a que él se conecte por acá. Mientras tanto, saludando a todas las personas que se conectan, a Mike Brand por ahí, ¿qué más, pana? Un saludo a los Root Boys, Paulito Press, a gente que se conecta. Esperemos que César López se conecte para poder empezar esa entrevista. Mientras tanto, recordándoles que Bizarro Talks es un espacio de entrevistas en torno a la gestión, la creatividad, el arte, la cultura, un poco también todo lo que sucede aquí. Vamos a ver si por acá encuentro a César López. Esperamos un segundo. A ver, ahí ya creo que se unió. Vamos a invitarlo a que se una acá. A ver, acá está. Tin. Hola, hola, hola. Voy a esperar a que conteste nuestro invitado. Hola, buenas noches, César. ¿Cómo estás? Bienvenido. Abrazo, ¿cómo estás? Buenas ¿En noches. qué, en qué parte del mundo estás? Que estás como en una cueva escondido, por Dios. No, este es como el estudio aquí donde pasamos el tiempo. ¿Cómo va todo? Bien, bien, no, acá contento de poder charlar y hablar un rato con vos de varias cosas, de poder lograr este contacto, pues, desde hace mucho tiempo sigo tu trabajo desde la época en la que hiciste una, no sé, como una audición de personas de la calle en Bogotá y fue con Aterciopelados y toda la película, fue muy bonito ese momento. Entonces tuve contacto con el tema de la película Memoria y me pareció muy interesante pues poder hablar un poco de tu trayectoria, de quién eres, qué haces, qué has hecho con la película Memoria. Entonces pues nada, muchísimas gracias por este espacio y bienvenido. Perfecto, aquí estoy y gracias a ti pues, por esta comunicación, por esta conversación, eh, Bu- que por supuesto, como siempre, estará llena de preguntas sin responder, porque no tenemos más que preguntas en medio de todo lo que está pasando, ¿no? Total. Lo que pasa es que este espacio de Bizarro Talks nació en la época de la pandemia, que se empezó a activar todo esto de los en vivos y todo, y lo seguías desarrollando, de poder tener esas entrevistas y que nuestros seguidores se contacten y se conecten y conozcan lo que tú haces, lo que yo hago. Y bueno, por acá podamos hablar un rato, después esto yo lo publico en mis otros canales y pues la gente también lo puede ver, lo puede leer, consumir. Pero para empezar, quisiera preguntarte, de pronto para las personas que no conocen, que están conectándose desde mis seguidores o de tus seguidores, o no sé, no sé si de pronto les puedes dar y contextualizarlos un poco de cuál es su trabajo, cuál es un poco tu trayectoria como músico, compositor, activista. Sí, pues yo me llamo César López, nací en la Clínica Palermo de Bogotá, allí cerquita, localidad de Teusaquillo, y he sido músico pues desde niño. Entré al conservatorio cuando tenía 14 años y desde entonces me formé como compositor, percusionista, pianista y guitarrista. Eh, Hice parte de una banda que se llamó Poligamia en su momento. Entré a formar parte de Poligamia en 1990. La Wow. banda se terminó en el 97 y hemos tenido algún par de reencuentros, pero desde el 97 empecé a desarrollar mis proyectos como solista, más bien mis experimentos, pasando por lo que tú llamas, pues lo que mencionaste, el proyecto Invisibles Invencibles, que era mm, resaltar o destacar el trabajo que hacen los artistas en la calle, en los buses, en Claro. los andenes. El 24-0, que es esta jornada anual de reducción de muertes violentas, el
Toda bala es perdida, que es nuestra cruzada permanente por todo el país. Tantos proyectos, la resistencia, alas de prueba, bueno, tanta cosa. Ya son muchos años dando lora, pero sobre todo, y yo creo que más importante que contar, en términos de proyectos, yo creo que yo he sido un tipo comprometido con las artes, con el acto creativo, con dignificar mi profesión, con hacerme preguntas del país y cuál es el sentido de este oficio que yo tengo en el marco de lo que le pasa, le ocurre a Colombia. Y en ese sentido, pues es como mi norte todo el tiempo, una pregunta por el país y qué están haciendo las artes para, para la transformación de Colombia. Y en esa misma línea, ¿qué le aporta César López a Colombia? Sí, yo voy a retomar unas palabras de un profesor de la Universidad del Valle con quien he estado discutiendo el tema de la descolonialización y el tema de los privilegios. Yo creería que uno de las necesidades en este momento de Colombia es que necesita que hagamos un poco más de lo que hacemos por lo general. Y, y eso casi que ya no es ni siquiera un esfuerzo, es una ofrenda yo quiero pensar que yo le he ofrendado mi proyecto de vida al país. Y suena así grandotote, pero se materializa en que yo, por ejemplo, todas las canciones que compongo están conectadas con la realidad social. Todos los lugares que visito es donde trato de sembrar una semilla, de dejar una pregunta, las cárceles, voy y trabajo con los muchachos, estamos haciendo una mesa de diálogo allá en la zona de Hidroituango, estamos apoyando los procesos de habitabilidad en calle en Pereira, estamos haciendo experimentos y trabajando con la comunidad sorda de Colombia para ampliar la lengua de señas y llevarla a una conexión profunda con las artes. Estamos acompañando el proceso de paz desde sus inicios y ahora que cumple 5 años, estamos respaldando el informe de la Comisión de la Verdad con contenidos transmedia y con la recolección de todo el material musical. Eh, Eso es aportarle al país en cosas muy concretas. Este Cool. viernes 24 hacemos un recital en el Bronx para agradecer al personal de la salud, a los campesinos que trajeron el alimento y a los maestros y maestras que siguieron enseñando en medio de la pandemia. El martes 21 lanzamos la Memoria Sonora para la Paz, un estudio de grabación que recorrimos el norte del Cauca grabando artistas y reflexionando Wow, sobre qué la cool. resistencia. Este viernes tocamos en el Museo Nacional nuestro concierto Hasta que amemos la vida, en un homenaje a las víctimas de brutalidad policial. Así que bueno, Es ahí muy hay. interesante, es muy interesante todo lo que me cuentas porque para allá va mi siguiente pregunta porque veo que, o sea, lo que le aportas, no solo, o sea, desde la música aportas como un montón de ramificaciones alrededor sociales, pero también tienes que ver mucho con el arte. Eh, para vos, ¿cuál es la actualidad de la política cultural, la cultura y el arte en Colombia? O sea, toda esta parte del sector cultural y todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el panorama actual que observas? ¿Cómo está? Pues mira, las artes nunca han sido importantes para este país. Somos el patio trasero de la casa, yo lo digo así. Sí, es tal cual, es el 0,13 o 0,013 del Producto Interno Bruto o del presupuesto nacional más bien. Eh, y no hay que ir hasta allá, pues no hay que ir al gobierno, hay que ir a las escuelas. En las escuelas la cátedra de música o la clase de música o de pintura es la vocacional, es la que hace el niño al final, como, ¿no? Y desde ahí se revela cuál es la interpretación que
que tiene este esquema de nación frente a las artes. Claro. Eso está cambiando, yo creo que está cambiando lentamente. Yo pienso que las artes están tomando papel en lo político, que las artes están reivindicando la necesidad de educar emocionalmente a esta sociedad, y educar a esta sociedad emocionalmente empieza a ser una prioridad en las escuelas, donde ya no nos interesa tanto que los niños aprendan los ríos, las capitales, eso se lo pueden aprender después, pero el equipamiento principal de un joven, de un niño, va a ser su capacidad de sentir a los otros y a las otras, de conectarse con el dolor y la dificultad y la necesidad, y también las alegrías de otros y de otras. Eh, entonces, en la medida en que las artes empiezan a demostrar su poder participando en procesos de paz, educando generaciones sensibles, eh, entonces iremos mostrando, iremos dando ese giro donde se irá materializando eso también en presupuestos. Pero hay que decirlo, este es un Pero país, cuánto tiempo puede tomar eso, más o menos? un par Porque de generaciones más, yo creo. Y lo viviremos nosotros. no creo, yo no Viviremos un creo, presupuesto en el que digamos, wow, tenemos un presupuesto como el del Ministerio de Defensa. no creo. Y de acuerdo, me gusta mucho esa comparación con el Ministerio de Defensa porque eh, un bombardeo de 5 minutos cuesta $500.000, por ejemplo. Sencillo, ¿no? 2.000 millones de pesos que cuesta salir en un par de helicópteros y tirarse unas bombas y tal. Y con esos 2.000 millones, pues se crea perfectamente un conservatorio, o se puede crear una escuela o varias escuelas y equiparlas muy bien. Total. Entonces, realmente la proporción que Colombia invierte en la muerte está muy lejos de parecerse a lo que invierte en la vida. Eh, Buena reflexión. y esto hay que irlo poniendo de presente para que algún día cambie. Ahora, eh, también hay que decirlo, y yo esto lo digo con respeto por todos mis colegas, no, no en vano nos hemos ganado ese lugar también. Estas luchas han empezado recientemente, pero las artes históricamente, o más bien la música, se mantuvo muy lejos de las problemáticas sociales. Los artistas salían a promocionar sus músicas y a hacer sus conciertos y a hacer sus vainas, y nunca se preguntaron qué le estaba pasando al país. Eso era como otra cosa. Y el que se metía en eso, pues era como, sí, una cosa que se asociaba más a la izquierda o al Silvio y Pablo y a esas cosas. Ahora es que es supremamente cool. O quizás de pronto sí lo había, pero lo había más de una manera underground, ¿no? De una manera tan mainstream como se puede De lograr acuerdo. ahora. Y, 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 y ahora que dicen, oye, ¿y qué hacen los artistas opinando de política? Yo le doy un poco la razón a la gente que hace esa pregunta, porque les debe parecer extraño que nunca aparecieron y de repente están empezando a aparecer. La noticia es que el movimiento artístico llegó para instalarse como una herramienta transversal a la vida de los seres humanos en comunidad, y que llegó para realmente ser ese soporte emocional. Yo lo asocio mucho como a esta malla que usan los trapecistas en los circos, ¿no? Cuando caen, cuando no logran agarrarse de su Ajá. trapecio, y hay una malla que les salva la vida. Esto que hacemos los artistas tiene para mí esa connotación, es una cosa que ha soportado el país históricamente, que evita que nos terminemos de ir al piso y nos matemos. Es una, Mm. es una contención emocional, es una contención estética. Cumplimos muchas misiones, muchas, muchas. La lista es inmensa. Cuando preguntan para qué sirve el arte en La Paz, la lista es muy larga. No, y Pero eso es un estamos, factor es un factor fundamental para este posconflicto y también dentro del conflicto en el que estamos. O sea, ¿qué hubiese sido del paro sin el arte, sin las guitarras, las pinturas, los grafitis, los beatbox, los MCs? Creo que se hubiera desbordado porque ellos fueron, o sea, todo ese tipo de zanqueros, música, todos fueron los que le dieron ese, de pronto ese equilibrio a lo que se está desbordando de pronto en la violencia, ¿no?
vino la Ya. cultura, vino el arte y le puso ese bálsamo al paro, porque o si no hubiese existido eso, hubiese sido peor para mí, la verdad. Y si te fijas, pues ha habido distintas maneras, que eso también es muy bonito. Hay artistas que reaccionan con su rabia, con su legítima rabia. Hay otros que se paran en una posición, si se quiere, más ecuánime. Hay otros que se encargan de otras áreas del pensamiento, ¿no? De recordar, de guardar la memoria. Hay Ujú. otros que están en la calle, en el acompañamiento en terreno, la batucada. Entonces ahí suceden muchas cosas. Tenemos distintos roles incluso en el mismo, en un mismo tema, como puede ser el paro. Cumplen distintos roles todas las artes. Y además hay hay una lectura que tenemos que ir haciendo y es, claro, está muy bien reaccionar a la contingencia. En el momento en que la cosa estaba más caliente hace 2 meses, eh, hay una manera de reaccionar, pero hoy las causas por las que salíamos no se han solucionado. Al contrario, Claro. tenemos más Ah, causas porque hay unas madres sí, buscando sí, sí, es razón verdad. de sus hijos. Así que digamos que nosotros tenemos que seguir en resistencia a pesar de que las calles se hayan tranquilizado ya, ¿no? Sí, pues digamos que ese es el, no sé, aquí en Cali sí, sigue sucediendo, pues que sí se despertó como una vaina muy activista dentro de la cultura y dentro del arte, sobre todo. Viste lo que pasó con los murales en Cali, por ejemplo, que vinieron, los taparon, se volvió a hacer, o sea, desde ahí me parece que la discusión fue muy interesante porque fue, o sea, sí, es una situación violenta, es una situación no agradable, pero la discusión es a partir del arte, a partir del muralismo, a partir de la pintura, a partir de eso. Entonces eso también genera una discusión dentro de la cultura y dentro del arte que me pareció muy interesante y se sale de las armas, la violencia, asesinar, secuestrar, no, sino que hablemos de arte y la revolución a partir del arte. Entonces como que aquí en Cali ha pasado eso y me parece muy chévere que sí, que se sienta eso y el mensaje creo que es ese para los artistas, ¿no? Como que yo lo decía, el arte también es político, el arte también es, yo lo decía hoy en un post que hice, el arte también es político, el arte también es económico, es social también, y lo necesitamos, tienen que salir de esa zona de confort en la que está a veces el arte y la cultura y ponerse las botas y embarrarse en un campo de guerra para que sienta un poco más el país y se pueda conectar con esto. Eh, hace poco vi que me di cuenta por lo de los Cannes que realizaste la musicalización de una película Memoria, que estuvo pues muy como muy mencionada y me gustaría saber pues como estamos hablando de esto, del paro y todo esto, cómo fue ese trabajo tuyo de la musicalización de esta película, porque con la acción activista que tuvieron ya me imagino cómo va a ser la película. Supongo que tiene que ver con conflicto, tiene que ver de pronto con algo y la musicalización que hiciste ahí, cómo fue, o sea, un poco esa experiencia me puedes contar. Bueno, la película se va a estrenar el 30 de septiembre. El 1 de octubre ya está en salas y eso. Yo diría que es un poema visual, ¿no? Esa película, más porque estamos hablando de un personaje del director que se llama Apichatpong, eh, que que es un genio y que lo que crea, yo creo que es lo más interesante que va a ser, que va a ver la gente. Es un poema visual, es un tipo que construye unas historias a partir de que la gente tenga una experiencia en todos sus sentidos. Y eso tal vez fue lo que a mí más me entusiasmó de hacer la música para esa película. A mí me llamó la productora, me dijo, yo creo que tú puedes ser la persona. Y, y resultó que el director llegó a Colombia a vivir aquí a pocas cuadras de la casa. Entonces, Ah, míralo. a mí nunca me había pasado esto, tener al director todos los días aquí visitándome. Y, y era una cosa como esta. Él llegaba y decía, bueno, qué hemos compuesto? Cool. Sí, pero está muy alegre. Vuelvo mañana. Entonces yo vuelvo y hago.
vuelve al otro día. Me gusta mucho, pero ese final no debe ser así porque la protagonista está tan cosa. Y hágale otra vez. Entonces tuvimos un proceso de creación bellísimo, que es una cosa, pues imagínate el lujo de tener a este director todos los días en la En casa, tu casa no, pues claro, revisando obvio. el proceso de composición No, y el intercambio creativo también entre los dos, me imagino que también es muy brutal, ¿no? y, y sobre todo un debate que era un debate que no era sobre lo musical, que es bien bonito, porque porque yo comprendo bien que mi misión cuando hago la música de lo que sea, de un audiovisual, de un documental, de una película, es lograr construir algo que ayude a transmitir ese ritmo respiratorio para que el espectador, ¿cierto? Quien está sentado viendo esa película, no salga de su trance, no se le rompa su experiencia, al contrario, que pueda ir más al fondo. Puede ser Entonces, que esta película Memoria nos lleve a eso, a un trance también. de acuerdo, y además como es la historia de esta mujer que busca ese sonido, busca un sonido, ese es más o menos el eje de la Cool. película, eh, pues había que componer una cosa muy particular. Y tiene este ejercicio de arpegios cíclico que a mí me dejó muy feliz. Esa obra se lanza este viernes. Este viernes sale a todas las plataformas la obra Memoria, que, que es un diálogo entre el piano y un violonchelo. O Y sea, ¿sale un componer eso fue, soundtrack de la película? sí, Ah, ok, cool. Y va a y estar en las plataformas, en Spotify y todo esto. Uf, cool. exactamente. Y yo creo que el resultado es bellísimo. Lo grabamos aquí en el piano de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el centro de Bogotá. Y, y hay una segunda pieza en la película que es un cuarteto de jazz, en el que además aparecemos en la película tocando, porque un poco la idea del director es que la protagonista está recorriendo unos salones y de repente encuentra este cuarteto tocando en vivo y se queda ahí asomada en la puerta viendo al grupo tocar. Entonces, la misma historia, compuse, vinieron los músicos, tocamos para el director, dijo, "Ah, por ahí no es", volvimos a tocar hasta que ya quedó muy emocionado con la pieza. Y en la escena de la película lo que sucede es que la protagonista se acerca a la puerta y ahí estamos nosotros tocando la obra. Entonces es bellísimo, la verdad. O sea que Memoria es una película también bastante sonora. Yo diría que el protagonista de esa Una película, película del bueno, además sonido. de Tilda, es el sonido. Que es además ella Oh, cool. buscando un sonido. Entonces, me emociona mucho, de verdad, el O 30 sea, que voy vamos a a ir a tener que verla, porque llevar yo aclaro que pañuelo no he visto para la al película, ¿no? cine. No, no he visto la película. Solo Ah, ¿no has intuyo lo visto la que va a película? pasar. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues esta película Memoria, te hablaba ahorita, tuvo una acción un poco activista en Cannes, que creo que es la primera vez que sucede en el cine colombiano, me atrevo a decirlo, no, no sé, pero fue una acción activista que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo lo viste? ¿Tiene que ver con la película? ¿Cuál es tu opinión? Mm. Sí, digamos, yo creo en esos gestos y en esos símbolos. Eh, Creo que es precisamente lo que el arte debe hacer. Eh, y volvemos a nuestra conversación sobre los privilegios. Yo creo que el artista es, independientemente en donde esté, si está tocando en un bar aquí en la esquina o si está en Cannes, mientras tenga un micrófono y tenga la posibilidad de dirigirse a otras personas y ese micrófono le dé un lugar de privilegio, el privilegio de expresar su opinión, hay que usarlo y hay que usarlo de manera obviamente respetuosa, responsable, no incendiario. No creo en la gente que incendia desde los micrófonos. Eh, pero me parece que eso tiene todo el sentido. Ahora, a mí lo que me preocupa de estas acciones es que se queden ahí, ¿cierto? Eh,
y que una vez terminó, digamos, la movilización, y como lo decía ahorita, y las causas no se han solucionado, nosotros tenemos que seguir. Yo me puedo imaginar en 10 años nosotros marchando cada 9 10 de septiembre porque todavía no hay justicia sobre las muertes de hace un año, los 13 jóvenes que fueron asesinados hace un año en Bogotá, en la noche del 9 10 y 11 de septiembre. Y me puedo ver como nos veo cada 6 y 7 de noviembre en la puerta del Palacio de Justicia desde hace 35 años. Donde ¿Te sí, parece? ah, Sí, o sea, te ves así, o sea, crees que por eso yo te preguntaba ahora que, es muy triste, pero por pero eso yo te eso es. preguntaba que esa evolución y esa evolución de pensamiento y esa evolución de esto va a durar cuánto, o sea, que tú dices que, o sea, no va a haber evolución, no va a haber un cambio en este país según lo que percibes, porque si vamos a estar en 20 años otra vez diciendo, por favor, justicia por los muertos de hace 20 años o de hace un año, pues estamos muy heavy, o sea, muy difícil Yo creo vivir que así va a así, ser. César. Wow, no, pues Yo creo que así va a esperemos que ser. esta generación, esperemos que Tenemos la que volver a generación. conversar en 10 años, pero, Pues ojalá no sea así, la verdad, porque es muy difícil vivir en un país así, César, o sea, es muy difícil vivir en un país así, o sea, el miedo que la gente tiene, ese peso con el que uno carga, la desmotivación, el miedo, la ansiedad, la falta de oportunidades, de trabajo, de comida, de tener una vida digna, o sea, no sé, espero que esto cambie, la verdad, o sea, no puedo. de acuerdo, Y si desde el arte podemos seguir haciéndolo, desde acá y desde los hay países dos del mundo. cosas que a mí me parecen que son premisas muy importantes, o por lo menos yo las he tenido ahí en el radar. Una es que esto nunca se termina de construir. Ese es un concepto que terminamos por entender. Esto no es que algún día llegamos a un lugar donde todo se queda quieto, como lo soñamos, sino que el movimiento nunca termina y entrarán inputs variables todo el tiempo. A lo mejor estemos enfrentados por el agua, a lo mejor estemos, Ah, ok, ok. cierto, nuevas temas de pandemias o de cosas. Digamos, esto no se queda quieto, la sociedad tendrá sus conflictos y nuestra responsabilidad desde el arte será mediar permanentemente para que esos conflictos eh, tengan el menor daño posible. eh, Porque hay una idea, yo creo romántica de que algún día llegaremos y nos levantaremos y la sociedad será esa sociedad ideal y soñada. Y el otro concepto es que esos, si tú lo mencionabas, esos que pintaron, que taparon los murales de gris, con todo y que uno pueda estar absolutamente en desacuerdo, tienen que tener un espacio para vivir y tienen que ser reconocidos. Y entonces la idea romántica de que un día todos seremos de izquierda o que un día todos tendremos un pensamiento libertario. eh, eh, Pues mira, sabes que, perdona, yo no lo veo tanto como izquierdas o derechas, lo veo que no nos matemos, que nos dejemos de matar. exactamente. O sea, aquí hay una cultura de matarnos, César, que está muy heavy, o sea, aquí cualquiera es más putas que el otro, o sea, o yo soy más putas que el otro y te mato, o sea, Y te mato. eso está profundamente anclado en el machismo, en nuestra Sí, sociedad sí, en nuestra machista. sociedad, sí. Y el padre Pacho de Ruz lo ha dicho de una manera que es muy bonita. Los hombres además tienen esta cosa. Yo te voy a demostrar a vos que yo te puedo hacer más daño que el que vos me puedes hacer a mí. Y en eso nos vamos a ir hasta el final. Y eso es una cosa completamente de la masculinidad. Eh, y yo lo experimento siempre cuando converso con los muchachos en una cárcel, en un barrio. O sea, hay una cosa desde la cultura de lo masculino que, que tiene, no, distinto a lo femenino, que es la creación, el cuidado, la protección, es como la competencia y el pulso. Y ese pulso, que como tú bien lo dices, vamos a mostrar quién es más berraco aquí, eso es Sí, lo que nos está acabando. sí, yo creo que no es de izquierda o de derecha, la verdad, nosotros es más cambiar ese pensamiento de cómo podemos convivir, o sea,
podemos tener conflictos y debatamos y dialoguémoslos, pero no nos matemos. O sea, y el tema de cargar un arma, o sea, cargar un arma aquí es tan normal, tener un arma, dispararle al otro, quitarle la vida al otro, es como tan normal que aquí se vive con miedo constante, sea en la ciudad, sea fuera del país, fuera de la ciudad también, o sea, por donde vayas en el país siempre estás en un miedo constante. Pues imagínate, te quitan la vida por un celular. Entonces, digamos que sí, obviamente es un trabajo de educación y de pedagogía que tomará, eh, como tú dices, generaciones, pero pues ojalá sea pronto, ojalá nos dejemos de matar, César, en serio es que es muy bravo ver En Colombia mueren de forma violenta cada año. Este es el informe Forensis de Medicina Legal. Mm, a ver, Son 11.000 personas al año. por 11.000 muerte violenta, por muertes violentas. Eso wow, equivale 11.000, a un promedio entre 30 y 40 casos diarios. Y el informe arroja unas cifras que son interesantes para estudiar. Por ejemplo, de esos 11.000 casos, solo el 4% es atribuible al conflicto armado. Eso significa que los otros 10.000 y pico de casos, pues es la gente en las calles, al interior de los hogares, ¿cierto? En el barrio. claro. Eh, Dice el informe que en el 80%, este es el dato, bueno, hay varios datos, que en el 70% son hombres jóvenes matando a hombres jóvenes que se conocían previamente, que son conocidos del barrio, de la escuela, de la universidad, del trabajo, sí, de la cuadra. Y este dato que a mí me parece muy fundamental y el padre Leonel Narváez lo recoge en su Fundación para la Reconciliación. Eh, En el 80% de las muertes violentas en Colombia está presente la venganza, la retaliación o el ajuste de cuentas. Ese es como el El dato que yo... 80%, 80%. O sea, wow, este país se mata por venganza. por venganza, por cobrarle a alguien algo. Y no necesariamente lo que ese me hizo, sino yo le No, cobro de pero una te digo, o vez sea, me una habló mal oportunidad y de tú. estudiar, un trabajo, una salud. Entonces, mientras la venganza esté como un móvil muy poderoso en esta sociedad, pues nos vamos a seguir matando. Y te voy a decir otro dato que es muy espeluznante. De esos 30 muertos diarios o 28 que registra Colombia en 24 horas, casi el 30% lo pone Cali. No me sorprende, la verdad. Es muy doloroso. A Somos una esta hora, ciudad, a somos esta una hora ciudad, mientras estamos aquí conversando, una familia tiene un luto nuevo, ¿no? Y eso nos tiene que mover a los artistas profundamente. sí, lo que te iba a decir es que esa ciudad, al ser un cruce de tantas ciudades aledañas también que están en conflicto, como el Pacífico, Nariño, Caquetá, todo esto, mucha gente de conflicto llega acá a la ciudad también. Y esto que está pasando ahora, pues, de que están instrumentalizando a los extranjeros también para robar, bueno, es una cosa muy heavy, pues, lo que está pasando en el país. Y yo creo que para mí es un poco como de pedagogía, oportunidad, pero también al mismo tiempo como ociosidad. O sea, creo que los jóvenes no tienen unos espacios donde quemar toda esa energía que tienen desde los 14 a los 25 años. No hay espacios para quemar energía, no hay espacios para... Los jóvenes de escasos recursos no tienen espacios como quemar toda esa energía y lo único que encuentran son drogas, muertes, Para armas. expresar su creatividad. Exacto, o sea, es como que wow. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, de tanta nostalgia que nos pasa, porque pues sí, la verdad es que no es feliz, pero nada, el trabajo hay que hacerlo y depende de los que están ahí conectados en este momento, tus seguidores, mis seguidores, el trabajo es de todos, de poner un granito de arena para cambiar el país. César, ¿cómo es un día de trabajo tuyo normalmente? Yo me levanto temprano. Temprano es que a mí Me la levanto por alarma la me... mañana, me pego un baño, un buen desayuno y no hago más nada.
A mí me suena la alarma a las 4:30. Esa es como la hora Uf, con ese frío de Bogotá, wow. pero es como la que más me funciona. Y ahí ya quedo activado y toco un rato. Tengo una guitarrita ahí al lado de la cama y ahí pues por lo general a mí me funciona. Eso es como una especie de meditación, si uno quiere, ¿no? Eh, Me levanto, le hago el desayuno a mi compañera, a la niña, y ellas salen para su trabajo a las 7. En ese momento yo salgo y le doy un paseo al perro, al parque, y ya regreso y me siento. Trato de dedicarle, y sobre todo a antecitos de las 8, al piano un rato. Eh, Porque los dedos, pues con los pasos de los años, si uno no está en la jugada, se la cobran. Entonces hay que tocar mucho piano. Y ya me pongo en modo oficina un rato, que eso es mande correos y escriba no sé qué, y llame a fulano. Eh, por ahí hasta las 11. A las 11 por lo general voy para el estudio. Eh, en el estudio estamos todo el tiempo grabando cosas. Regreso a casa tipo 6 de la tarde. eh, y en el entretanto hago de todito. Siempre estás Hablo, rodeado de música, ¿no? Siempre estás hablo todo el con, día, much- todos los días, hablo con todo el mucha día. gente y trato. La verdad es que, mira, yo te soy muy honesto. Hay una frase que a mí me marcó mucho en la universidad y es que un profesor decía, si usted se olvida de la música un minuto, ella se olvida de usted dos. Ok. Entonces a mí esa vaina me quedó aquí y yo trato de nunca abandonar el sonido. Hubo una época en la que incluso dormía amarrado al piano. Esa es una temporada muy Wow. loca que yo tuve. Sí, esto era el año 2000 y yo en las noches me amarraba con unos lazos, unas sogas Al piano. de las patas del piano a mis pies Ah, y dormía así. como Y ahí era se para porque dormir yo, amarrado. Era no, el pues con único. una paranoia la puta de que no hubiera un incendio porque me jodía, pero dormía amarrado al piano con un gesto de conexión con el instrumento. Era esa época en la que uno era todo así, todo era gravísimo y existencial. Pero yo rescato mucho de esa época que de verdad esta relación que tenemos con nuestro oficio es sagrada y hay que honrarla todos los días. Y yo creo que una cosa muy distinta es quienes honran las artes y trabajan por el arte y otros los que trabajan en el negocio de las artes. Que eso es otra dinámica completamente distinta, ¿no? Es el juego de la estrategia, es el juego del, ¿no? Es otra cosa que también es muy válido y que hay unos que lo saben hacer muy bien. Y eso para mí fue importante en la pandemia, entender que había gente que extrañaba el trabajo del artista y que había empresarios de las artes que extrañaban el negocio con las artes. Cool. Y esto, por supuesto, somos todos compañeros en un ecosistema, pero era una diferencia que a mí me interesaba mucho hacer. Y yo cerraría esa idea con una cosa que a mí me parece muy importante. Se trata, no se trata de ganarse la vida con la música, sino de ganarse la música con la vida. Hacer una vida que te merezca el arte, que te merezca el oficio. Y eso para Cool. mí ha sido como un norte. Y quizás por eso fue que también se te ocurrió lo de la escopetarra también, por ese valor que le das al arte, a la cultura, a la música, o por qué se te ocurre lo de la escopetarra, o sea, obviamente era un momento de conflicto, pero también estabas amarrado a una escopeta, a una guitarra, o qué, o cómo fue todo ese proceso. No, esta es una historia que es familiar. Yo te tengo que contar que yo tengo una historia familiar con una hermana que fue detenida, torturada en los años 80 Wow, y que uy, qué esto pena.
y que esto fue es una herida muy grande que tiene la familia, eh, porque, porque esto destruyó mucho nuestro núcleo familiar y cambió la vida para todos. Y eso hace que yo, de manera muy natural, orgánica, cuando empiezo a formarme como músico, empiece a ver, esto era el año 87, 88, mmm, a ver cómo desde mi oficio yo podía sanar mi propia herida. Y empiezo a buscar la sanación de mi propia herida y en el 94 muere mi papá. Y con la muerte de mi padre yo todavía más interesado, intencionado más bien, me pongo a buscar cómo sanar. Y me voy a tocar a clínicas psiquiátricas y a cárceles y a instituciones de niños sordos y ciegos y a meter la cabeza en distintas realidades con pandillas y después ya me cogía una flota y me iba oía una noticia que había pasado algo en un pueblo y para allá llegaba y yo estaba buscando la sanación de mi propia herida y lo que termino es encontrando la profundización de un interés colectivo y de una misión en el servicio, como lo dice el profesor de la Univalle, de una ofrenda. Y en esa ofrenda es que nace la escopetarra. Yo había creado el batallón artístico de reacción inmediata, que no era otra cosa que un grupo de artistas que pudiera reaccionar cuando a la ciudadanía le pasaba algo, estallaba una bomba, hacía un atentado contra alguien, un caso de violencia, en fin, feminicidio, en fin, artistas que pudiéramos salir rápidamente como llega el CTI, como llega la Cruz Roja, como llega la Hmm. policía a los sitios, pero que llegáramos con arte a acompañar emocionalmente a las víctimas. Y en esa llegada al Club El Nogal en el 2003 surge la idea de crear la escopetarra. Y ahí va. Pero ¿cómo así llegaste o sea, llegó la brigada al momento de lo que pasó en el Nogal y ahí se te ocurre la Exactamente. escopetarra? Sí, llegamos al Club En El medio de Nogal ese desastre en la de... noche y obviamente Wow. no nos dejaban acercar. Pues ¿cómo nos iban a dejar No, pues acercar? claro, Y obviamente. menos a un Qué artista, pues terrorista. obviamente. Entonces yo En ese trato de momento meterme, menos. de colarme y un soldado me quiebra la guitarra que yo llevaba con el fusil, con la Ah, culata what the del fusil. fuck. Y cuando nos quedamos mirándonos frente a frente, es que yo tengo esa imagen de los dos cargando nuestra herramienta de la misma manera. Y eso fue muy intenso porque ¿Una epifanía o qué? una epifanía, que hay que decirlo también, esto no es una gran idea. Yo después he encontrado más de 1000 objetos bélicos transformados en otros objetos útiles, balas, cartuchos, bazucas, tanques, fusiles, en cucharas, en muletas, bueno, eso es muy No, pero quizás es el interesante momento también que vivía el país, ¿no? y Es tal el vez lo que momento. hace de la escopetarra un objeto por lo menos particular es que uno está construido sobre un fusil AK-47, que es el fusil que más muertos le ha causado al planeta Tierra en toda su historia. Luego es un objeto que tiene una lectura mundial. Tú pones esa guitarra en Berlín o en Mozambique, donde el AK-47 está en la bandera, o lo pones en las maras de Centroamérica o en las favelas de Río y ahí tiene una lectura. Lo otro es que más allá de la construcción del objeto, yo le he dado trabajo al objeto, yo he hecho trabajo con el objeto, porque yo me hubiera podido quedar en un objeto de diseño, es esto, Claro, hoy. y ahí está, y lo colgamos en una pared. No, yo viajo con eso, y recorro el país, y recorro las favelas, y recorro las maras, y saco la guitarra, y toco, y O me sea, hay un detienen en mensaje los detrás de él aeropuertos, y también, yo, ¿no? ah, Que hay un mensaje detrás de él también. O sea, hay un mensaje siempre de la escopetarra. O sea, yo creo que la escopetarra es un signo activista de Colombia también. O sea, es un signo, que es un símbolo un que habla de símbolo, muchas ¿no? cosas, pero sobre todo habla del victimario. Y esa presencia del victimario eh,
es, si se quiere, una manera muy distinta del enfoque en el que hemos tenido como país, donde obviamente las víctimas deben estar en el centro y lo tiene la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP y todo. Las víctimas están en el corazón de nuestras búsquedas. Y la escopetarra es la materialización de la redención de quien dispara. Es ese objeto que dispara y que mata, que deja de disparar para prestar su estructura para la creación. Y esa característica de ese objeto, digamos en términos simbólicos, a mí me parece relevante. Eh, sí, y yo pues en este momento hay 20 de esas guitarras, están en el Museo Gandhi en Nueva Delhi, en la UNESCO en París, en las Naciones Unidas hay una en Viena y otra en Nueva York, hay una en las No, por paredes eso de te digo que Rusia. el por eso te digo que el símbolo que tiene la escopetarra, o sea, yo crecí con eso, con esa noticia y mira, o sea, todavía recuerdo el momento en el que salió la noticia y creo que fue una cosa nacional, internacional y marcó un momento en el arte, en la cultura, en la música, porque pues realmente ver, o sea, qué artistas desde la música, activistas, encuentras en Colombia que se dediquen a esto, ¿me entiendes? O sea, si ves de pronto encuentras algunos, pero, y los demás de pronto serán de punk o muy underground, No, pero mira que, y eso que dices me parece muy importante porque sí los hay, y los hay muchos, pero en las regiones. Tú llegas a un municipio, no sé, a Libertad Sucre, y está un colectivo que se llama Buyen Rap, que canta desde la época, desde antes del 2014, que, que, que la comunidad desplaza a este paramilitar alias Diomedes, y este estaba anclado en ese pueblo y lo martirizó como no te imaginas. Y desde ese entonces los muchachos cantan y educan nuevas generaciones, pero nosotros no escuchamos a esos artistas, no nos llegan a los oídos. claro, por eso te digo que hablo de los artistas mainstream también, o sea, digamos, hablo de las personas, de esos artistas que tienen estos canales o que llegan a personas, a público masivo. Por eso te digo que sí los hay desde el activismo, pues más under, no tan mainstream. Digamos, César López en ese momento creo que ya tenía un nivel de mainstream también, ya tenías un nivel de alcance, un nivel de público que pueda llegar a esa noticia, y eso es a lo que me refiero, a artistas que tengan un nivel de alcance Sí, importante. Son pocos los que se toman el trabajo de hacer un poco de activismo también y utilizar la creatividad también para llevarlo más allá, y por eso me parece importante ese símbolo de la escopetarra en el arte y desde el activismo también me parece importante que se mantenga y que esa historia debe siempre estar ahí, no debería quedar allá atrás, ¿no? Relegada allá atrás, como que por allá en dos generaciones, como decir, ¿no? Que la escopetarra, ni idea, ¿no? Antes deberíamos los artistas siempre tener presente ese tipo de detalles como, hey, si hay un artista colombiano mainstream que hizo un activismo y no se quedó en el silencio, el silencio no es malo, ¿no? y Pero hay, pues y mucha hay gente lo juzga y lo critica. y hay una tarea, máster, que es muy importante y es, yo, yo sé que el artista tiene una relación visceral, intrínseca con su ego. Digamos, el artista debe ser digamos, hacer todo lo que hace para compartirlo, para mostrarlo, Claro. para ser aplaudido. eh, pero también cuando se trata de artista en términos de lo social, o más bien en el escenario de lo social, hay una tarea que nos corresponde y es, si se quiere, y aunque suene fuerte, es destronarnos a nosotros mismos. Es un derrocamiento, un autoderrocamiento, un autogolpe de estado en el que uno dice, ok, hay algo más importante que yo, que está por encima mío y es el mensaje. Bueno, si se quiere, más importante que yo es la música, pero más importante de la música es el mensaje. Y más importante por encima del mensaje está la causa. Eh,
Y entonces eso significa una domesticación del ego muy importante para poder. Entonces, claro, si tú quieres realmente ser útil, llegará un momento en que puedas decir, sabes que en la Comuna 13 de Medellín es importante, gracias por invitarme a tocar este concierto, pero es más importante una olla comunitaria. Lo que la gente está necesitando no Uf, es que yo vaya y les claro, cante. oye. O sea, tener la capacidad Como músico discernir eso. de decir ese, no, no, que uy, me invitaron a tocar, voy para allá. No, también puede ser Claro, obvio, te que entiendo el yo tengo mensaje. que dar luces sobre la no necesidad de mi trabajo. Y eso es muy importante. No, sí, acá en Cali fue muy interesante también eso. Ver cómo los artistas a través de la olla comunitaria, o sea, wow. No, es que la olla comunitaria debería implementarse De acuerdo. Pucha, sí como es ley importante. nacional. Es que, Todo lo es que que la hay, o olla sea, es que comunitaria, no solamente hacer la comida, es todo lo que gira alrededor de una olla comunitaria. y es la demostración, aquí nadie debería estarse muriendo de hambre. Total, aquí en Colombia nadie debería tener hambre, empezando porque el alimento sale del suelo, o sea, si el alimento sale del y, y cultivar algo y no morirse de hambre este país, o sea, De pero acuerdo. bueno, es tan absurdo. César, cambiando un poco de tema y volviendo pero siguiendo en lo musical, 5 bandas caleñas que vos te gusten o agrupaciones caleñas que vos digas, uff, hay que escucharlas, hay que ponerle, hay que Salama, echarle gafa. No, Salama, obviamente hay que ponerle gafa, esos van solos por esa curva. Mamba Negra, pues, Jacobo, claramente. Eh, De cualquier cosa que recomendes. son 21, De salsa también. son demasiado. eh, eh, yo admiro mucho el trabajo de Sara Acero, eh, desde que estaba en Circus Funk. eh, yo no sé, Falta uno. Cali, sí. Y Está quisiera, interesante. por supuesto, hablar de Hendrix, pero Uf, que, Hendrix también es que muy es, bueno y pero pues obviamente me golazo que hizo Nidia, esta canción. obviamente el trabajo de Nidia, que además es mucho más allá de lo musical, pues es los procesos de formación, es Cintia Montaño, bueno, tanta gente que hace un trabajo tan bonito y tan comprometido. Cool, cool, cool que tenga ese contacto con Cali. Mira que yo hace poco, bueno, el año pasado saqué una campaña saqué unos afiches que decían hacer arte no es gratis, sin pensar lo que se iba a convertir en un término que abandonarían, ¿sí? Abandonarían varios artistas, como que se pondrían esa frase en el pecho. Y recorrió varias ciudades y se sigue manteniendo. Y es una pregunta, ¿hacer arte no es gratis para vos? ¿Cómo lo ves? Nos quedan 5 minutos para que lo tengas muy claro. 5 minutos. Sí, porque es una hora de los en vivos y ahorita en cinco Sí, no, minutos. hacer arte, digamos que hacer arte no es gratis y a mí me parece muy importante entrar en esta lógica donde la gente valore el trabajo del artista, pero como nuestra misión es también propiciar nuestro propio amanecer, y eso desde las artes es muy importante, que eso no lo puede decir ningún otro oficio. Nosotros somos los generadores de nuestro propio amanecer. Entonces, y no significa que el día de mañana, pues, todo el mundo paga por nuestra obra, sí, pero también hay una cosa que no tiene que pasar por plata. Yo creo que hay una, y ahí hablaban de la economía naranja y esa vaina, pero yo creo que la gente puede entrar en un estado en el que reconozca profundamente el bienestar que las artes le traen a su vida o a la sociedad en general, porque educan niños empáticos, porque reconstruyen memoria, porque unen a los opuestos, porque devuelven el corazón a la política, porque
permiten la sanación de quienes han estado inmersos en la violencia, porque desactivan la venganza. O sea, y el día que la sociedad en su conjunto entienda eso y lo valore, eso es muy valioso, aunque tenga o no tenga dinero. Seguramente lo tendrá, pero me interesa mucho es que esa gratuidad no es un tema de plata, es un tema de que esa persona que vende en un bus, que se subió a un bus a cantar una canción, es distinta a la persona que se subió a un bus a vender un lápiz. Ambos están camellando, pero lo que tenemos que llegar a entender o a discernir como sociedad es que el ejercicio que está haciendo esa persona que me vende lápices, yo lo agarro con la mano y tengo esa plata que le entrego y se la entrego en su mano. Pero lo que me está dando el que me canta trae un beneficio que no lo puedo calcular y que no lo puedo atrapar con las manos. Y esa comprensión que nos ha costado tanto trabajo es a la que tenemos que llegar para poder entender que eso tiene un valor. Sí, la verdad es que sí, a veces me duele un poco también de que el arte y la música se han convertido también en muchos aspectos en moneditas, ¿no? Y, O sea, y en la como que, pandemia fue peor, ¿no? La sí, no, esa pandemia. cantidad de músicos cantando por monedas desde los edificios me daba tanto dolor, pero bueno. Y cuando el mismo músico dice por el micrófono, por el parlante, dice, vengo a cantarles estas canciones, les agradezco su ayuda. No, 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 no te estamos ayudando. Tú nos estás ayudando a nosotros a vivir, a sentir, sí, Muy interesante esa charla, César, muy bacano, muchísimas gracias por este espacio, ya vamos finalizando, desafortunadamente o infortunadamente Instagram solamente permite una hora, se nos fue rápido, ya casi va a terminar, ahora pero antes muchas de gracias. finalizar, nada, se te escapa algo, quieres decir algo e invita a tus seguidores a que sigan mis redes, yo invito a mis seguidores a que sigan tus redes e invita a todos a escuchar tu música, al lanzamiento de la película Memoria, que por ellos, gracias a ellos estamos aquí en esta charla muy bacano y nada, es todo tuyo Gracias, este muchas final. gracias. No, ha sido una charla bellísima y bueno, aquí seguimos para adelante, remando y construyendo. Y puedes invitar a todos al lanzamiento de esta película Memoria, a la cual haces parte. El 30 de septiembre y por supuesto este viernes 17 a que escuchen la obra de piano que se lanza, que es la banda sonora de la película. Supongo que se va a publicar por todas las redes o algo así, ¿no? Eso Todas tus esperamos, redes así lo haremos. bueno, sí, porque la verdad sí, yo sí lo quiero escuchar, me parece muy bacano. Siento, de verdad siento que la película va a ser muy sonora. Entonces, pues sí sos el patrón, el que la hizo, el que lo hizo, pues fue muy Bueno, bacano. que ojalá la disfrutes mucho y ahí la comentaremos. Gracias por este espacio, hermano. No, muchas gracias a todos los seguidores ahí. Esto quedará colgado en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo lado próximamente. Pueden entrar a bizarromesa.com a darse cuenta de esa entrevista. Y César, muchísimas gracias, descansa. Estamos Gracias. hablando. Cuídate. Buenas Muchas gracias. noches. Un saludo a todos. Buenas noches. Chao. Cuídense.